Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento El lector del subsuelo. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hoy quiero contarles un cuento mío y decirles que esta historia la cavé párrafo a párrafo como quien excava con las manos desnudas y sin mapa, solo siguiendo el olor del barro, el crujido de las vigas y la voz que se esconde donde ya nadie habla. El lector del subsuelo es el relato de Juan, el de todos nosotros, un hombre que trabajó en la oscuridad hasta fundirse con ella, que conoció el miedo, la rabia, el encierro y la pérdida, pero también una forma distinta de leer, desde el hambre, desde la fiebre, desde el subsuelo, donde no hay aplausos ni premios, solo silencio y páginas mojadas. La invito a entrar conmigo en este túnel narrativo, a dejarse llevar por la palabra que persiste incluso cuando todo se derrumba. Y si algo en este viaje les habla, si algo les hace quedarse, compartan este canal con alguien más, sugieran otro texto o simplemente dejen su huella con un comentario. Aquí lo que no se dice se hunde y lo que se escucha permanece. Capítulo 1. El mundo de la superficie era para Juan un zumbido lejano, una superficie ajena, un decorado superficial de vitrinas y ruido que no le pertenecía. Él vivía abajo, bajo tierra, entre el sudor de hombres curtidos y el eco constante de palas rompiendo piedra. Desde los 12 años sabía que el pan no venía de un sueldo, sino de las uñas rotas y los músculos tensos. Todo lo demás, lo que olía a limpio, a palabras bien dichas, a perfume caro, era una mentira armada por otros. Cada mañana, antes del amanecer, se alzaba de la cama como si lo empujara una furia antigua. Su madre, con el rostro ajado y los ojos resecos, le dejaba un pan duro en la mesa y volvía a sentarse frente a la radio. María José lo miraba de reojo, esperando no cruzar palabras. Él se calzaba las botas sin mirar a nadie y salía al encuentro del día como quien entra en guerra. El camino hasta la obra era una mezcla de neblina, gritos de micros, olor a orines de madrugada y tierra levantada. Ahí, entre costras de concreto y fierros oxidados, Juan se sentía alguien, porque abajo no había jefes con corbata ni relojes de oro. Abajo mandaba la fuerza, la garra, el que podía alzar una viga sin doblarse. Los demás obreros lo respetaban, no por cariño, sino por miedo. Juan no sonreía, Juan no bromeaba, Juan escupía verdades a la cara y partía ladrillos con la rabia. Decían que una vez dejó inconsciente a un capataz por llamarlo animal. Nadie preguntó, nadie denunció. Todos sabían que Juan era el que abría túneles como si lo mordiera el suelo. Con su madre no hablaba más de lo necesario. Le guardaba un desprecio silencioso, un rencor que venía de años, de no haber tenido padre, de no haber tenido respuestas, de verla en bata todo el día, escuchando novelas radiales. Solo María José lograba suavizarlo a veces, aunque la mayor parte del tiempo la tensión con ella era un campo minado. Él la necesitaba, pero la golpeaba con palabras. Ella lo enfrentaba, pero le temía en los ojos. Los días se repetían con la misma rutina sucia: cavar, sudar, almorzar de pie, volver a la tierra. Juan se olvidaba de sí mismo cada vez que se hundía en el barro. Era como si el ruido del casco contra la roca lo anestesiara. El dolor físico era preferible a cualquier otro. Cuando se cortaba o se golpeaba, no se quejaba. Escupía en la herida y seguía. No había margen para la queja. En el comedor común los demás hablaban de fútbol, de minas, de tragos. Juan comía en silencio. Le molestaba la risa, el relato, la charla blanda. Sentía que en la alegría de los otros había una traición. ¿Cómo reír con los pies llenos de tierra y el sueldo prometido que nunca alcanza? Los miraba con desdén y cuando lo miraban bajaban la vista. Una vez un joven nuevo intentó preguntarle algo sobre planos. Juan le clavó una mirada que lo dejó mudo. No era que no supiera, era que no tenía ganas de enseñar. Nadie le enseñó a él. Había aprendido con la espalda, con la bronca, con el hambre. Y el hambre no se comparte. Los domingos eran los peores, porque no había excusa para salir. Se quedaba en casa con la madre rondando como un fantasma y María José cocinando sin ganas. Las paredes eran delgadas, los silencios pesados. A veces ponía la radio a todo volumen solo para no escucharse pensar. La cabeza se le llenaba de preguntas que no podía formular. ¿Para qué seguía? ¿Por qué estaba donde estaba?
¿Quién lo empujó a esta vida? Una tarde el capataz de siempre no vino. En su lugar llegó uno nuevo, de casaca azul, con botas recién compradas. Todos lo miraron con desconfianza. Juan se quedó cavando sin saludar. El nuevo lo observó unos minutos y luego le habló al oído. Se viene una pega nueva, abajo del centro, más riesgosa, más paga. ¿Te interesa? Juan no dudó. Le bastaron 2 palabras. Más paga. Volvió a casa con barro en los dientes y los huesos agotados, pero con una resolución en la sangre. Iba a ir, iba a romperse aún más, iba a escarbar hasta que el suelo le dijera basta, porque era lo único que sabía hacer, porque era lo único que lo hacía sentir alguien. María José le preguntó por qué no comía. Él la miró como si fuera de otro planeta. No respondió. Fue al baño, se lavó la cara, se miró en el espejo. Un corte le cruzaba la ceja. No recordaba cuándo se lo había hecho. Sonrió, no con alegría, sino con rabia. Esa noche, mientras los demás dormían, Juan se levantó y salió a caminar. Llegó hasta el terreno baldío donde iban a iniciar la obra. Miró el terreno como si ya lo conociera. El aire olía a humedad, a cosas viejas. A lo lejos, los autos pasaban como si la ciudad no tuviera idea de lo que ahí se iba a abrir. Juan cerró los ojos, respiró hondo. Sabía que era peligroso, pero el peligro era lo único que le quedaba. Volvió de madrugada con los pies fríos y el alma caliente. La madre lo vio entrar y no dijo nada, solo le ofreció un mate. Él lo aceptó, no por cariño, por costumbre. Se sentó frente a la ventana y miró la calle desierta. En el reflejo del vidrio se vio a sí mismo. Por un segundo le pareció que no era él, que era otro, uno que ya había muerto pero que seguía cavando igual. Durmió mal, con los músculos tensos, con los dientes apretados. Soñó con tierra cayendo, con voces lejanas, con el ruido de una explosión que nunca llegaba. Al despertar, ya había decidido. Iría al subsuelo, lo partiría, lo haría suyo, porque no sabía vivir de otra manera, porque la mugre no se lava si viene desde el alma. A la mañana siguiente, sin esperar instrucciones, se presentó en el sitio. El capataz lo miró con una media sonrisa, aprobando su decisión silenciosa. Le entregó un casco nuevo, más grueso, más pesado. «Este te va a hacer falta». Juan lo tomó sin decir palabra, ajustó la correa y bajó por primera vez a la boca de ese nuevo infierno. El ruido era distinto, más profundo, más cavernoso. Un olor rancio subía desde el subsuelo, un aroma que mezclaba humedad con óxido. Juan descendió los primeros escalones sintiendo que dejaba algo atrás, como si al bajar parte de su historia quedara arriba, atrapada en la luz de la superficie. Los obreros eran otros. Algunos los saludaron con un movimiento leve de cabeza. Juan los midió con la vista. No eran como los anteriores, más callados, más flacos, con ojos de espanto. Algo en su expresión hablaba de noches sin dormir, de pérdidas que no se contaban, de derrumbes que se llevaban más que cuerpos. El nuevo turno comenzaba. Cada uno tomó su pala, su linterna, su lugar en el túnel. Juan se ubicó en una sección lateral con barro hasta los tobillos y paredes que transpiraban. Empezó a cavar como si nada, como si no fuera la primera vez, como si su cuerpo reconociera ese lugar desde antes de llegar. Las primeras horas pasaron lentas. La luz artificial molestaba más que ayudaba. El calor subterráneo se pegaba como una capa invisible en la piel. Cada respiración era densa, como tragar sopa caliente. El barro parecía vivo, se adhería con saña, pesaba más de lo que debía. Juan lo enfrentó como siempre, con fuerza bruta. Un compañero, un tal Ramiro, se le acercó para advertirle de una zona inestable. Juan lo escuchó sin prestar atención. «Yo aguanto lo que me pongan», murmuró. Ramiro lo miró con lástima. «No es el cuerpo lo que se rompe primero aquí, es la cabeza». Juan no respondió. Siguió cavando. Cada palabra era un latido, cada golpe un insulto al mundo que lo parió. Sentía que el túnel era más que un trabajo, era una pelea. Él contra algo invisible, él contra el abandono, contra el olvido, contra todos los que nunca creyeron en él. Al mediodía la comida fue una lata compartida y agua caliente. Se sentaron en círculo sin palabras, solo sonidos de masticación y respiración. Juan observaba los rostros. Uno tenía los ojos rojos, otro temblaba ligeramente. Nadie se reía, nadie decía nada. Era como si el silencio fuera una norma escrita en la arcilla. De vuelta en el túnel, el tiempo perdió forma.
Juan golpeaba con fuerza y sin pausa. A veces sentía que alguien lo observaba. No había nadie, solo sombras que se movían con la linterna. Se decía a sí mismo que eran ilusiones, pero el sudor frío no mentía. Una grieta apareció en la pared derecha, una pequeña. Nadie la notó, excepto Juan. Puso la mano, sintió el leve temblor, como un suspiro de la tierra. Se quedó quieto un instante, luego apartó la mano. No dijo nada. No era tiempo de asustar a nadie. Aún no. Capítulo 2. El hedor le pegó primero en los ojos, como un golpe invisible que ardía y hacía lagrimear. Juan bajó los peldaños oxidados de la entrada principal al nuevo túnel con el ceño fruncido, sin dejar que los demás notaran el ardor que le rasgaba la nariz. Era un olor a podrido, a algo que llevaba mucho tiempo encerrado, un aliento antiguo del subsuelo que no perdonaba. El túnel aún no estaba asegurado del todo y cada paso parecía una apuesta. Los tablones crujían, los muros exhalaban humedad y el techo resumaba un líquido oscuro que no se sabía si era agua, aceite o algún veneno del fondo de la tierra. Juan caminaba entre los demás como si nada, pero por dentro ya sentía el estómago revuelto. La obra había comenzado hace apenas una semana. Un grupo pequeño, el núcleo duro, había sido escogido para la primera etapa. Juan, por supuesto, entre ellos. Se necesitaba experiencia, fuerza, pero también una cierta temeridad. Los jefes sabían a quiénes llamar cuando la zona era de riesgo, y él nunca decía que no. Con cada golpe de pico, el barro se le pegaba más al cuerpo. Era un lodo denso, casi negro, que al contacto con el aire olía peor que los baños de la faena. Una mezcla de podrido, moho, químicos y quién sabe qué otra cosa. Uno de los obreros, el flaco Víctor, vomitó a los 15 minutos. Juan apenas giró la cabeza. Las jornadas comenzaron a volverse un castigo. El barro llegaba hasta las rodillas y si uno se detenía demasiado tiempo en un solo punto, los pies quedaban atrapados como en arenas movedizas. Algunos llevaban botas reforzadas, otros envolvían las piernas con plástico. Nada servía mucho. Todo se impregnaba del mismo hedor. Algunos, como Ramiro, intentaban mantener el ánimo. Hacían chistes, contaban anécdotas, hablaban de sus hijos. Juan los escuchaba con una mueca, como si hablar fuera una pérdida de fuerza. Lo suyo era callar y cavar, porque sabía que el barro, si lo tratabas con respeto, te dejaba pasar. Si hablabas de más, se vengaba. Las paredes resumaban un líquido espeso que a veces chorreaba en hilos finos. Un día le cayó a Juan justo sobre el cuello. Era frío como hielo y lo dejó paralizado por un instante. No gritó. Se pasó la manga por la piel y siguió trabajando, aunque sentía que esa gota le había quemado el alma. Los murmullos comenzaron al tercer día. Se decía que el túnel estaba mal diseñado, que las vigas no eran suficientes, que había zonas huecas que no aparecían en los planos. Un viejo obrero, llamado Paredes, afirmaba haber escuchado un sonido raro, como si algo respirara más abajo. Lo tomaron por loco, pero nadie quiso acompañarlo a revisar. Juan notaba cosas. El suelo temblaba levemente en ciertos puntos. El barro se ondulaba. A veces se escuchaban crujidos como si la tierra se estuviera acomodando. No decía nada, pero cada vez que notaba una de esas señales, redoblaba el ritmo, como si pudiera abrir camino antes de que el túnel decidiera cerrarse. Los turnos eran de 12 horas, pero nadie controlaba con precisión. A veces pasaban 15. Los jefes solo venían al final del día a contar cabezas. Traían cigarrillos, pan duro y palabras huecas de agradecimiento. Juan no los escuchaba, solo comía de pie apoyado en la pared con la pala aún en la mano. Una tarde, una viga se soltó y cayó a centímetros del grupo. Un estruendo sacudió el túnel. Todos se tiraron al suelo. Juan ni siquiera se cubrió, solo se quedó mirando el polvo que caía desde el techo, como si fuera nieve sucia. Cuando el silencio volvió, se puso de pie y siguió cavando. Ese mismo día se le acercó un ingeniero joven. Quería hacerle preguntas, tomar notas, documentar lo que pasaba. Juan lo miró con una mezcla de burla y rabia. ¿Qué vas a escribir, cabro? ¿Que olemos mal y trabajamos peor? Anda y cuenta que aquí el barro habla y nosotros obedecemos. El ingeniero se fue sin decir nada. Juan siguió en lo suyo.
golpe tras golpe, hundiéndose más en la oscuridad, cada vez más lejos de la entrada. Ya no sentía el cuerpo, solo el eco, solo la vibración de la tierra en los huesos. Había aprendido a escuchar el lenguaje del subsuelo, y ese día el subsuelo murmuraba algo oscuro. Esa noche soñó con el túnel, pero no como un lugar de trabajo, sino como un monstruo, una boca enorme, llena de barro que se lo tragaba lento. Se despertó sudando, con el corazón golpeando como martillo. María José lo miraba desde la cama, no dijo nada. Él tampoco. El sueño no necesitaba palabras. A la mañana siguiente el hedor era peor, como si algo se hubiera roto en las profundidades. Algunos usaban pañuelos, otros inhalaban alcohol para aguantar. Juan solo apretaba los dientes y bajaba sin mirar atrás. El túnel ya era parte de él, o él parte del túnel. El barro comenzó a filtrarse por las grietas de las botas. Juan sentía los pies mojados, pero no se detenía. Pensaba en su madre, sentada frente a la radio, esperando noticias que nadie daba. Pensaba en María José, que ya ni lo miraba. Pensaba en que su cuerpo era lo único que le quedaba para pelearle al mundo. En medio del trabajo, un ruido lo detuvo, un estruendo seco, lejano, como si algo pesado se hubiera desplomado varios metros más allá. Los obreros se miraron, nadie habló, solo Ramiro murmuró: «Eso no fue normal». Y Juan por primera vez sintió un pequeño nudo de miedo subiendo por la espalda. A la salida del túnel, la luz artificial parecía más tenue que nunca. Un vapor invisible llenaba el ambiente. Juan sentía que el aire no entraba igual, que se espesaba al respirar. «Esto está podrido», dijo en voz alta, pero nadie respondió. El miedo, cuando es compartido, se vuelve silencio. Volvieron al día siguiente. Nadie renunció. Todos volvieron, porque el sueldo era necesario, porque afuera no había nada, porque adentro ya eran parte del barro. Juan bajó con los hombros duros, la frente helada y la certeza de que algo iba a pasar. Ese día Paredes no apareció. Nadie preguntó, nadie lo mencionó. Juan pensó que tal vez había escuchado demasiado, tal vez se había ido, o tal vez simplemente el túnel lo había tragado. Así de fácil, así de rápido, como un suspiro. Las vigas empezaron a sonar distinto, un crujido más agudo, más continuo. Juan afinó el oído. Cada golpe de pala le parecía una blasfemia. La tierra ya no era la misma. Tenía rabia, tenía memoria, y no perdonaba. Un compañero, el chino, se cayó en un tramo inestable. Se torció la pierna, gritó. Nadie se acercó. Juan lo miró desde lejos sin moverse. El chino se levantó solo, rengueando. «No me dejen aquí», dijo. Y Juan pensó que eso era todo lo que se podía pedir, no morir solo. Esa tarde una viga se combó con un chillido que pareció humano. Juan la miró como si pudiera entenderla. Le puso la mano encima. Temblaba. El túnel era un cuerpo vivo. Estaba enfermo y ellos eran la infección. Cuando salieron, Juan sintió que el mundo exterior era una mentira, que la verdadera vida estaba abajo, con el barro, con el hedor, con los que sabían que morir era parte del contrato. Se fue a casa en silencio, sin saludar a nadie. María José lo esperaba. Tenía los ojos rojos. «¿Hasta cuándo?», le preguntó. Juan se sentó, se quitó las botas y no respondió. El barro se quedó adherido al piso como si no quisiera soltarse, como si fuera un aviso. Esa noche no durmió, se quedó sentado en la cocina con una vela encendida, escuchando el goteo del fregadero. Le parecía el mismo ritmo del túnel. Tic, 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 como si el subsuelo también lo llamara desde los caños. El día siguiente fue peor. Había agua en el suelo del túnel, agua que no estaba el día anterior, agua espesa, verdosa. «¿De dónde viene?», preguntó alguien. Nadie lo sabía. Juan la tocó. Estaba caliente. No tenía sentido. Nada tenía sentido. Ramiro sugirió suspender el turno. Nadie lo apoyó. Juan fue el primero en cruzar el sector inundado. Caminó con el agua hasta la cintura, no por valor, sino por costumbre. Si había que avanzar, se avanzaba, aunque el cuerpo doliera, aunque el alma se agrietara. Del otro lado, el barro tenía otro color. Era más claro, más suelto. Juan clavó la pala con fuerza y el suelo cedió. Casi cae. Logró sostenerse, pero algo se movió abajo. Algo que no era piedra, algo que no era tierra, algo que hizo ruido. Gritó, no por miedo, por rabia. «¿Hay algo ahí?». Los demás cruzaron, vieron el agujero, se asomaron. No se veía nada, pero el olor era peor. Un olor que no era solo podredumbre. Era carne, era hueso, era historia podrida. Decidieron taparlo.
Juan no dijo nada, no porque estuviera de acuerdo, sino porque entendía que el túnel ya había hablado, y no se contradecía a la tierra cuando se enoja, se tapa, se calla, se cava por otro lado. Así siguieron, día tras día, cavando cerca del agujero, pero sin tocarlo. Todos lo evitaban con un respeto extraño, como si supieran que allí había algo que no debía despertarse. Juan también lo evitaba, pero soñaba con él. Soñaba que caía, que la tierra se abría y lo tragaba, que estaba solo, en un pozo oscuro, lleno de agua caliente, y en ese fondo una voz que le hablaba. No entendía las palabras, pero sabía que eran suyas. El trabajo se volvió más lento, más pesado. Nadie lo decía, pero todos lo sentían. El túnel los estaba rechazando, como un cuerpo que no tolera un órgano extraño, como si ya no los quisiera dentro. Un día, Juan se quedó solo más tiempo del necesario. Los demás se habían ido a comer. Él se quedó cavando, y entonces lo escuchó, no un ruido, una respiración lenta, profunda, como si la tierra estuviera viva. Se fue sin decir nada, no comentó lo que sintió, pero esa noche, cuando María José le preguntó por qué no hablaba, él respondió con una frase que no había usado nunca: «Creo que ya no quiero bajar más». Ella lo miró como si no lo conociera. «¿Y entonces qué vas a hacer?». Juan no respondió, solo se acostó, pero no durmió. Y al amanecer ya estaba otra vez en el túnel, con la pala en la mano, como si nunca hubiera dicho nada. Así era él. Así era el barro, así era la vida bajo tierra. Todo lo que se traga no se devuelve. Un temblor menor deja una grieta, todos se miran. Juan finge indiferencia, pero se seca el sudor con la mano sucia. Capítulo 3. Se cayó el muro como se cae una mentira descubierta, con ruido, con polvo, con una lentitud engañosa que apenas dio tiempo a gritar. Fue un instante, un pestañeo largo. El cuerpo de Víctor desapareció bajo los escombros. Juan ni siquiera alcanzó a correr. Nadie alcanzó a nada. Después, solo tierra suelta, ruido sordo y silencio de espanto. Gritaron su nombre, removieron piedras con las manos, con los pies, con las uñas, pero ya sabían, desde que se desplomó la estructura, lo supieron todos. El túnel se había cobrado a uno y no lo iba a devolver completo. Lo sacaron horas después. El cuerpo tenía forma, pero no cara. Juan se quedó parado a un lado con los puños cerrados. No lloraba, no hablaba, solo miraba. Le dolía algo que no entendía. Le dolía la bronca. Le dolía la costumbre de ver morir a los suyos sin que pasara nada. Lo llevaron al hospital por protocolo. Murió antes de llegar, lo sabían. Pero había que llenar papeles, había que maquillar el espanto. El jefe de obra hizo una llamada breve, usó la palabra accidente y se limpió el sudor con un pañuelo caro. Juan lo observaba desde lejos. Se le notaba el asco en la mirada. La noticia llegó rápido. La prensa fue al sitio, cámaras, micrófonos, frases hechas. Juan no lo pensó. Se acercó, se paró frente a los periodistas y habló. Dijo lo que nadie decía, que era culpa del sistema, de la avaricia, de la falta de medidas, de los que firman sin bajar. Dijo que eso era asesinato, no accidente. Dijo que no aguantaba más. Lo sacaron a empujones. Un supervisor le gritó que se calmara. Juan le respondió con un empujón que casi lo tira al barro. No lo detuvieron, pero le dijeron que si seguía así, lo echaban. Juan escupió al suelo. Mejor, así me muero por mi cuenta. La viuda de Víctor fue a la tele, mostró una foto, habló con la voz quebrada, pidió justicia. La gente aplaudió desde las casas, pero al día siguiente ya nadie hablaba de eso. Otro escándalo lo reemplazó, otro muerto tapó al anterior. Así era la ciudad, una fosa común de olvidos. María José hizo las maletas. Le dijo que no podía seguir, que no aguantaba su rabia, sus silencios, su forma de romper todo. Juan no respondió. La vio salir con los ojos vacíos. Su madre, al enterarse, solo suspiró. «Bruto, siempre fuiste un bruto». Juan se encerró. Pasó días sin salir. No comía, no hablaba. Solo se sentaba frente a la ventana con el casco en las manos. Pensaba en Víctor, en el ruido de los escombros, en el temblor que antecede a la tragedia. Pensaba que podía haber sido él, que tal vez debía haber sido él. Volvió al túnel como se vuelve a un vicio. Nadie lo obligó, nadie lo esperaba, pero él apareció con las botas puestas, con los ojos hinchados y la mandíbula dura. El capataz lo miró en silencio, asintió y lo dejó pasar. El grupo estaba cambiado.
todos más callados, más tensos. La muerte deja un olor que no se va fácil. Cavaban con más lentitud, con más cuidado, pero el miedo no se puede disimular. Juan lo sentía, como una corriente tibia que se colaba por los tobillos. Una semana después, María José volvió, no con él, con su madre. Juan las vio hablar en la cocina. Rieron, cocinaron juntas. Él no entró. Se quedó en el patio, con las manos llenas de tierra seca. Pensó que ya no era parte de esa casa, que solo era una extensión del túnel. En el trabajo todos evitaban hablar de Víctor, como si nombrarlo fuera arriesgarse a llamar a la muerte otra vez. Solo Ramiro se atrevió a mencionar su nombre. Era bueno, dijo, y Juan respondió con un gruñido, porque lo sabía y porque no servía de nada. El túnel seguía creciendo, pero cada metro nuevo era más hostil. Las paredes se volvían más inestables, el barro más denso. Juan trabajaba como un autómata, sin pausas, sin quejas, como si buscara enterrarse vivo por decisión propia. Una noche se despertó sobresaltado. Soñó con Víctor. Lo veía parado en el túnel, mirándolo, con la cara deshecha, pero los ojos vivos. Le decía algo, no entendía, pero sabía que era importante. Al despertar, el corazón le golpeaba con fuerza. Fue al baño, se miró al espejo, estaba pálido, con ojeras profundas. Se lavó la cara, volvió a la cama, no durmió. María José dormía en la otra pieza. Su madre roncaba. Él escuchaba los ruidos del edificio como si fueran ecos del subsuelo. Al día siguiente pidió una pala nueva. La suya estaba gastada. El capataz la miró. Aún sirve. Juan insistió. Quiero otra. Le dieron una. La sintió más pesada, más afilada, como si fuera un arma. Juan bajó con ella al día siguiente. Sentía la diferencia. La pala nueva tenía un peso distinto, una dirección propia, como si no cavara con ella, sino para ella. Cada palada era más profunda, más rabiosa, como si escarbara su propia furia. En el túnel nadie hablaba. El barro estaba más espeso, los muros más húmedos. Un vapor constante subía desde el suelo. Ramiro lo olía, lo tocaba y decía que eso no era normal. Juan asentía en silencio. Ya no le sorprendía nada. El túnel era un organismo y estaba podrido. La radio del capataz crujía con interferencias. A veces parecía transmitir voces que no estaban hablando, como si se metieran sonidos del fondo del túnel. Una vez alguien dijo haber oído su nombre. Juan no lo negó. Dijo simplemente, aquí todo habla. Algunas noches no podía dormir, otras dormía y despertaba gritando. En los sueños veía el muro caer una y otra vez, el cuerpo de Víctor doblarse como trapo mojado, los ojos de María José y el grito mudo de su madre. Luego silencio. Los compañeros evitaban cruzar palabra con él. Lo saludaban con un gesto, con un mínimo movimiento de cabeza. Sabían que estaba al borde. Lo veían escarbar como un animal sin descanso. Algunos decían que lo vieron hablarle a la pared. Un día, Juan encontró una chapa con el nombre de Víctor. Se había soltado del casco y quedó enterrada en el barro. La limpió con los dedos, la metió en el bolsillo y no dijo nada. Esa noche no cenó. Esa noche no dijo una palabra. Solo miró la chapa. El túnel volvió a crujir. Esta vez fue más fuerte. Una sección entera se vino abajo 2 metros más adelante del grupo. Nadie murió, pero fue por segundos, por puro azar. Juan fue el único que se acercó al derrumbe. Puso la oreja contra la tierra caída. Juró oír algo del otro lado. A la semana siguiente, los jefes mandaron reforzar con vigas nuevas. Juan no confió en ellas. Sabía que eran solo un disfraz para calmar a los medios. El barro no se sostenía con madera, se sostenía con miedo, con memoria, con los huesos de los que ya no salieron. Se corrió el rumor de que iban a cerrar la faena, que era demasiado peligroso. Juan no lo creyó. Todavía hay barro que sacar, murmuró, y siguió cavando, como si no pudiera detenerse, como si detenerse fuera peor que morir. María José dejó de hablarle, solo lo observaba desde la otra pieza. A veces lo veía llegar con los ojos enrojecidos, la ropa empapada, el cuerpo temblando. No decía nada. Una noche le dejó un plato en la mesa. Él lo miró. No comió, solo se quedó ahí respirando fuerte. En el trabajo Juan se volvió una figura. Los nuevos lo miraban con mezcla de temor y respeto. Los viejos lo evitaban. El capataz ya no le daba órdenes, solo le señalaba el sector. Juan entendía, iba.
Escarbaba, volvía cubierto de barro hasta las cejas. Una vez una pala se le rompió en las manos. No se detuvo, usó las uñas. Los demás lo vieron, nadie dijo nada. Esa noche Ramiro lo siguió a la salida. Le preguntó si estaba bien. Juan no respondió, solo le entregó la chapa de Víctor. Guárdala, yo ya estoy adentro. El suelo temblaba cada vez más seguido. Pequeños temblores, vibraciones leves, como un tic nervioso del subsuelo. Juan lo sentía en las muelas, en los dedos, en los párpados. Ya no los comentaba, formaban parte del trabajo. Su madre un día no se levantó, estaba sentada frente a la radio, dormida. O eso pensó Juan. La tocó, estaba fría. María José lloró, Juan no. Solo la miró y dijo, ya no escuchará más mentiras. Al día siguiente fue a trabajar con la pala en la mano. El funeral fue pequeño. María José fue, algunos vecinos. Juan no entró a la capilla, se quedó afuera, mirando el suelo. No por tristeza, por cansancio, por vacío, por saber que todo terminaba ahí, como terminan las cosas sin sentido, el silencio. Después de eso dejó de hablar. Solo lo justo en la obra, un sí, un no, un gesto con la cabeza. Comía menos, dormía poco, se pasaba horas mirando el barro en sus manos, como si pudiera leer algo en sus surcos. Una mañana, al llegar al túnel, vio un casco en el suelo, uno viejo, con barro seco y una grieta en la parte superior. No era de nadie, nadie lo reconocía. Juan lo recogió, lo limpió, lo colgó en un clavo junto a la entrada. Dijo, para el que venga. El túnel olía peor, un hedor ácido penetrante. Los obreros se tapaban la nariz, algunos pedían rotación. Juan no. Juan se adentraba. Decía que entre más olor, más cerca estaba del fondo. Y eso buscaba, el fondo. Cavaba cada vez más abajo, más solo, más lejos del grupo. Una vez Ramiro lo fue a buscar. Lo encontró de rodillas tocando una pared, susurrando. ¿Qué haces? Juan lo miró. Estoy escuchando lo que falta por caer. Lo único que le queda es el trabajo. La ciudad no responde. María José vuelve. La madre la recibe. Juan no. Capítulo 4. Un terremoto sacudió la ciudad cuando menos lo esperaban. No fue largo, pero fue profundo, como un suspiro amargo que surgía desde el fondo mismo de la tierra. Juan ya estaba dentro del túnel cuando comenzó, pala en mano, sudando. Sintió primero un hormigueo en los pies, luego el temblor se volvió latido y luego un rugido. Las paredes crujieron, el techo se sacudió como un animal despertando de un largo sueño. Las vigas protestaron. Los gritos comenzaron al instante, el barro tembló bajo los pies. Juan lanzó un insulto seco y corrió hacia la salida, pero una lluvia de piedras lo detuvo. Un muro cedió. No fue rápido, fue como un derrumbe contenido durante años. Cayó con un aliento final que llenó todo de polvo y dejó una oscuridad pegajosa. Juan se quedó quieto, con los brazos sobre la cabeza. Cuando abrió los ojos, no había salida. Los demás gritaban, golpeaban, corrían como animales acorralados. Juan se apoyó en la pared. Sabía lo que significaba. Estaban atrapados, encerrados en el vientre de la ciudad, y la ciudad no los iba a buscar. Ramiro contaba a gritos. Faltan dos. Nadie respondía. Juan no preguntó quiénes. Ya no importaba. Estaban al otro lado, o más abajo, o ya eran parte del barro. El aire se volvió pesado. La linterna de Juan parpadeaba. Había polvo en el aire, pero también había algo más, algo espeso, como si el miedo se pudiera respirar, como si el encierro tuviera un sabor. Se agruparon. 4, 5, 6 hombres, los rostros cubiertos de barro, los ojos blancos, la boca seca. Juan tomó la palabra. Dijo que debían buscar una vía alternativa. Dijo que morir en la oscuridad no era opción. Dijo que había que moverse. Los otros asintieron, no por convicción, por reflejo, por desesperación. Avanzaron por un pasillo lateral, uno que nunca habían usado, uno que no aparecía en los planos. Pero la tierra se abre donde quiere, y a veces lo que abre no se cierra. Avanzaron con linternas débiles. El agua subía por las botas, un hilo primero, un río después. Las paredes sudaban, el techo crujía. Cada paso era una plegaria, cada respiración una maldición. Uno de los obreros, el más joven, se desmayó. Juan lo cargó sobre los hombros. No dijo nada, solo lo cargó. Lo dejó más adelante cuando el camino se volvió demasiado estrecho. Lo cubrieron con una manta sucia. Prometieron volver.
Juan no prometió nada. El túnel se estrechaba, las vigas eran antiguas, algunas carcomidas, había zonas que olían a gas, otras a orina, otras a nada, que era peor. Juan se guiaba por el olfato, el aire que olía menos mal era el camino. Caminaron horas o días, nadie lo supo. El reloj de Juan se había detenido, las linternas parpadeaban, algunos hablaban solos, otros rezaban. Juan pensaba en el techo, en cuántas toneladas los separaban de la superficie. Ramiro tropezó y se torció el tobillo. Juan no paró, solo lo arrastró por el brazo. «No vas a morirte sentado», le dijo. Ramiro no respondió, solo lloró en silencio. Llorar era un lujo que aún podían permitirse. Encontraron una puerta, una reja oxidada. Juan la forzó con una barra. Detrás, un túnel aún más antiguo. Olor a madera vieja, a cuero húmedo, a algo muerto. Pero siguieron. No había más opciones. Caminaban en fila. Juan adelante. Detrás, sombras que respiraban. Una vez creyó escuchar pasos que no eran suyos. Se detuvo. Nadie detrás se movía, pero los pasos seguían. El túnel estaba vivo y no estaban solos. El agua subía, les llegaba ya al abdomen. El barro flotaba, trozos de madera pasaban arrastrados por la corriente. Juan sabía que no podían seguir así, pero tampoco podían detenerse. Cada minuto era una posibilidad menos de volver. Un sonido nuevo emergió de la oscuridad, un golpe hueco, rítmico, como un martillo lejano. Juan alzó la mano. Silencio. Volvió a sonar. «Alguien golpea», dijo Ramiro. «O algo», corrigió Juan. Nadie quiso preguntar qué. El camino se abrió en una bifurcación. Una hacia la izquierda, estrecha y seca, otra hacia la derecha, ancha pero inundada. Juan eligió la ancha. «Si el agua entra, algo la deja pasar», dijo, y avanzó. Tuvieron que nadar. El agua olía a óxido y sudor. Uno perdió su linterna, otro casi se ahoga. Juan los empujaba como podía, hasta que salieron del otro lado. Una bóveda vieja de ladrillos mohosos los esperaba. Allí respiraron. Pero el aire estaba viciado, una mezcla de humedad, podredumbre y encierro. Tosieron. Uno vomitó. Juan se apoyó en una columna. Estaban vivos, pero no sabían por cuánto tiempo, ni si había más camino por andar. Entonces alguien gritó: «Aquí hay algo». Era una especie de muro falso, un bloque de ladrillos mal puestos. Juan lo golpeó, sonó hueco, pidió ayuda. Todos comenzaron a empujar. El muro se venció. Detrás, una sala, vieja, amplia, llena de polvo, telarañas, cajas podridas, pero seca y sin olor. Una rareza. Juan entró primero, exploró. Era como una antigua bodega subterránea, tal vez parte de una estructura anterior a la ciudad moderna. Había una mesa, una silla caída, libros deshechos, latas oxidadas. Juan se dejó caer sobre el suelo seco. Por primera vez en días no sentía barro bajo el cuerpo. «Aquí dormimos», dijo. Nadie discutió. Revisaron las cajas, ropa vieja, frascos rotos, papeles ilegibles, nada útil, solo una vela. Juan la encendió. La llama tembló, pero no se apagó. Todos se sentaron alrededor. No hablaron, solo se miraban. Uno comenzó a llorar, otro a reír. Juan los dejó. Cada uno reaccionaba como podía. Él solo cerró los ojos por un momento. El silencio de la sala era raro, inquietante, como si se supiera observada. Pasaron la noche ahí, o lo que creyeron que era noche, sin relojes, sin luz, sin tiempo. Se turnaban para dormir. Juan no durmió. Se quedó sentado con la pala sobre las piernas, escuchando los ruidos de la sala y los de más allá. Cuando despertaron no había salida. La entrada por donde vinieron estaba bloqueada. Un derrumbe, la bodega los había recibido, pero no los dejaba ir. Juan miró a los demás. Nadie habló. Todos entendieron. Entonces uno dijo: «Ahí, en la pared del fondo, parece haber otra puerta». Juan se acercó. Era una madera podrida, sellada con clavos oxidados. La tocó. Estaba blanda. La pala sirvió. Comenzó a abrir camino. Mientras cavaba, pensaba en su madre, en María José, en Víctor, en lo que había quedado afuera, en lo que nunca entenderían, porque él ahora ya era parte del subsuelo. Capítulo 5. Cruzaron el muro como una estampida de espectros, con la desesperación de quienes ya no esperan nada. La abertura era estrecha, pero todos se abalanzaron sin medir el riesgo. Uno quedó atrapado.
Juan lo empujó desde atrás con el hombro y el cuerpo se deslizó como un trapo mojado por el barro. La nueva sala era más grande, más oscura. El aire se volvía pesado a cada paso, como si cada inspiración cargara con la humedad de los años. Allí no olía a gas, ni a orina, ni a barro. Olía a encierro, a libros húmedos, a cuerpos que alguna vez respiraron y ya no. Una biblioteca, o lo que quedaba de ella, estantes carcomidos, páginas sueltas, títulos borrados. Juan se quedó quieto, observó el polvo suspendido en la escasa luz de sus linternas, sintió que había entrado a otro mundo, uno que no les pertenecía. Ramiro fue el primero en hablar. ¿Qué es esto? Juan no respondió. Caminó hacia uno de los estantes, sacó un libro. Se deshizo en sus manos. Otro cayó solo, como si alguien invisible lo hubiera empujado. Se quedaron allí sin saber qué hacer. El hambre apretaba, el miedo dolía, pero la extrañeza pesaba más. Una sala así, bajo tierra, olvidada, era un error de la historia, y ellos estaban dentro del error. En un rincón hallaron una caja con latas, algunas infladas, otras oxidadas. Una se podía abrir, lo hicieron. Hedor a mar, a muerte, a descomposición. Cangrejo muerto, dijo uno, y aún así comieron, con asco, con las manos, con los ojos cerrados. La noche los alcanzó ahí, aunque nadie supo si era noche. Se durmieron dispersos. Juan se acurrucó entre dos estantes. Soñó con hombres de otro tiempo, de bigotes y trajes, leyendo, riendo. Luego todos callaban y uno a uno se descomponían. A la mañana siguiente uno estaba enfermo, vómitos, fiebre, mareos. Juan dijo que era el cangrejo. Nadie discutió. Lo pusieron sobre una mesa, le dieron agua sucia, lo cubrieron con una chaqueta olvidada y siguieron esperando. No había salida. Lo comprobaron. La puerta de entrada colapsó. La otra, la podrida, llevaba un muro de piedra sin fisuras. Estaban atrapados, esta vez sin rutas, sin planes, solo libros y restos. Entonces Juan ordenó silencio. Nadie más debía hablar. Dijo que necesitaban pensar, y para pensar el ruido era un enemigo. Se sentaron. Algunos lloraban en silencio. Otros cerraban los ojos como si eso los llevara afuera. Así pasaron horas, tal vez días. Alguien marcaba el tiempo rayando una pared, otros hacían cálculos mentales. Juan solo caminaba entre libros, tocaba títulos, desempolvaba autores que no conocía. Sentía que, de algún modo, los libros respiraban. Uno de los hombres, viejo, con barba rala, comenzó a reír. Tomó un libro y lo lanzó al aire. Gritaban nombres de autores como si invocara demonios. Juan lo golpeó, no por rabia, por miedo. El viejo cayó. Nadie se movió. Después el silencio fue total. Juan se sentó en el suelo frente a un estante. Abrió un libro que aún conservaba páginas. Era sobre historia natural. Leía en voz baja. Al principio para distraerse, luego por necesidad. Los demás se le acercaban por turnos, escuchaban, no entendían todo, pero el sonido de las palabras les daba paz. Era como recordar algo olvidado, algo que alguna vez supieron cuando no vivían entre barro y muerte. Juan comenzó a leer cada día, a veces con voz ronca, otras casi susurrando. Leía lo que encontraba, fragmentos, definiciones, nombres científicos. No importaba el contenido, importaba el ritmo, la cadencia, el hilo que los mantenía juntos. El enfermo murió al tercer día. Juan lo envolvió con libros, dijo que era mejor que una sábana. Así lo dejamos con palabras encima, explicó. Nadie lloró. Nadie rezó, solo lo miraron irse con los ojos abiertos. Los cuerpos comenzaron a doler, no por heridas, por estar inmóviles, por dormir en piedra, por comer poco. Algunos se frotaban los brazos, las piernas, intentando recordarse vivos. Juan no. Juan caminaba, leía, buscaba más libros. Encontró uno que le llamó la atención. Tenía ilustraciones de flores, hojas, raíces, árboles. Lo llevó a su rincón, lo hojeó con cuidado. Era un libro sobre botánica chilena. Lo empezó a memorizar. Cada noche recitaba fragmentos. Los demás lo escuchaban con los ojos cerrados. Imaginaban hojas, savia, sol. Era absurdo. Estaban bajo tierra, pero imaginar vegetación era un acto de rebeldía, de resistencia. Ramiro se acercó una tarde. Le dijo a Juan que tenía miedo, que el encierro lo estaba volviendo loco. Juan le respondió: «Este libro es la única salida». Ramiro no entendió, Juan tampoco, pero lo dijo igual.
La comida se acababa, el agua escaseaba, las voces se apagaban. Uno a uno se iban quedando en silencio. Juan seguía leyendo, con los labios agrietados, con los ojos hundidos, con la voz cada vez más débil. Un día, el estante donde dormía uno de ellos colapsó. Lo atrapó debajo. Murió en silencio. Juan no lo movió. Lo cubrió con papeles, con mapas viejos, con trozos de libros. El sótano se iba achicando, no en tamaño, en esperanza, en tiempo, en vida. Pero Juan no paraba. El libro de las plantas se volvió su evangelio. Lo repetía como un rezo, lo enseñaba en pedazos. Ramiro dejó de hablar. Solo lo miraba, como si Juan fuera un sacerdote o un loco o un muerto que aún no caía. Juan no lo sabía, solo leía. Capítulo 6. Pablo sabía leer, no como los otros, no como Juan. Leía de verdad, con ritmo, con pausas, con sentido. Era técnico, pero había estudiado en un colegio decente y a veces se escapaba entre libros. Nadie lo sabía, lo ocultaba como si fuera una enfermedad. En el subsuelo, saber leer era una marca, una debilidad. Pero Juan lo descubrió. Una noche lo encontró hojeando un manual técnico en silencio, con los ojos clavados en las líneas. Juan lo agarró del brazo y le preguntó qué hacía. Pablo tartamudeó. Dijo que era por distracción. Juan le lanzó un libro al pecho. Léelo en voz alta, ahora. Pablo obedeció. La voz temblaba al principio, luego se estabilizó. Los otros se escuchaban desde los rincones. Nadie interrumpía. Juan se cruzó de brazos. Escuchó todo el capítulo, después otro, después pidió más. Pablo leyó hasta quedarse sin aliento. Así empezó una lectura forzada, nacida del encierro. Pablo leía porque Juan lo obligaba, pero con el tiempo algo cambió. Juan comenzó a esperar la lectura. Era lo único que ordenaba el caos, la única línea recta en el túnel torcido donde vivían. La fiebre llegó como un viento caliente, primero uno, después dos. La piel ardía, los ojos se apagaban. Juan también temblaba por las noches, se despertaba sudando. Soñaba con letras que se deshacían, con frases que caían del techo como piedras. Aún enfermo, pedía que Pablo leyera. A veces Juan le apuntaba con la pala si se detenía. Pablo no discutía, leía con los dientes apretados, como quien reza para salvarse, como quien canta para no morirse de miedo. Una noche Juan se acercó, se sentó a su lado, le pidió que repitiera un fragmento, uno sobre árboles, sobre raíces que se extienden en la oscuridad buscando agua. Pablo lo recitó con voz débil. Juan cerró los ojos, sonrió apenas. Eso somos, dijo, raíces. La comida ya no existía, el agua era poca, el hambre les mordía las costillas. La piel colgaba, las uñas se quebraban. Pablo empezó a toser sangre, a veces paraba la lectura para escupir. Juan no lo miraba, solo esperaba que retomara. Un día Pablo se detuvo, no dijo nada, no respiró más. Cayó hacia adelante con la cabeza sobre el libro. Juan no lo tocó. Le quitó el texto con cuidado, lo abrió por la última página que había leído y se quedó ahí, leyendo en voz baja, para nadie. Quedaban dos, Juan y un obrero sin nombre, sin fuerza, sin palabras. El otro solo respiraba, a veces lo miraba, a veces no. Juan ya no hablaba con él, solo leía. Balbuceaba líneas, intentaba recordar párrafos, leía con la voz rota, como si las sílabas se le desgarraran. Comenzó a memorizar, no para aprender, para sobrevivir. Repetía frases hasta que se le quedaban pegadas. Dormía susurrando, se despertaba con una línea nueva. Era su manera de contar los días, de no perderse en la oscuridad. Una tarde encontró un libro con letras grandes. Era un texto escolar. Le costaba leer, le dolían los ojos, pero lo intentó. Sílabas lentas, tropiezos, vacilaciones. Juan, el que golpeaba capataces, ahora susurraba como un niño que aprende. El otro obrero no decía nada, pero lo escuchaba, lo seguía con los ojos, a veces asentía, otras lloraba. Juan no se detenía, leía porque el silencio dolía más que el hambre, porque la oscuridad necesitaba palabras. El libro hablaba de volcanes, de lluvias, de animales del sur. Juan repetía los nombres, los imaginaba vivos, afuera, en un mundo que ya no sabía si existía. Se aferraba a ellos como a una cuerda lanzada desde otra vida. El cuerpo le pesaba, las piernas se dormían, los dedos temblaban,
pero la lengua seguía, palabra por palabra, frase por frase. Un hilo invisible lo sostenía, lo mantenía humano, o cuerdo, o vivo. Ya no sabía la diferencia. Una noche el obrero dejó de respirar. Juan lo cubrió con hojas arrancadas del libro. No dijo nada, solo se quedó a su lado, leyendo, como si aún escuchara, como si aún sirviera. Capítulo 7. Juan ya no gritaba. La voz se le había vuelto un murmullo continuo, un arrastre de palabras, como si masticara raíces invisibles en medio del barro. A veces hablaba solo, otras veces recitaba en voz alta, sin saber si alguien lo oía. No quedaba nadie, o al menos no quedaba nadie que respondiera. El libro de botánica se convirtió en su amuleto. Lo guardaba envuelto en una tela sucia, lo abría con cuidado y repasaba cada página como quien acaricia el rostro de un muerto. Había memorizado nombres que jamás había escuchado: Luma apiculata, Embothrium, Cocineum, Chusqueaquila. Ya no sentía hambre, o al menos no la reconocía como antes. El estómago se había vuelto una piedra silenciosa. Le dolía más la cabeza, los ojos, los huesos, pero aún podía leer. Eso lo mantenía en pie, eso y el recuerdo borroso de un árbol que una vez vio de niño. Imaginaba selvas bajo tierra, valles húmedos entre los escombros, pensaba en el lecho flotando desde las grietas, en musgos verdes cubriendo las paredes, en raíces trepando por los cascos rotos, en flores diminutas creciendo desde las mochilas de los muertos. Ya no caminaba mucho. Solo arrastraba los pies desde su rincón a la zona seca donde reposaban los libros. A veces hablaba con ellos, les preguntaba cosas, les pedía explicaciones. Algunos le respondían, o eso creía. La linterna se agotó, quedó en penumbra, pero las letras seguían vivas. Las veía aunque no las viera, las repetía de memoria, las sentía en la piel, como si fueran raíces que le crecían desde adentro. Una vez soñó con una pradera. No había barro, ni túneles, ni muertos, solo pasto alto y el sonido de insectos. Caminaba entre arbustos y flores, con el libro abierto, recitando nombres. Despertó con lágrimas secas en las mejillas y un sabor a tierra nueva en la lengua. El encierro ya no le dolía, era parte de él, como las uñas, como el miedo, como el frío. Lo único que le molestaba era no saber cuántas páginas le quedaban. El libro se había mojado, algunas se rompían al tocarlas, otras ya eran ilegibles. Encontró una lista de especies extintas, las leyó en voz alta una por una, después las repitió, después las cantó. Era su forma de hacerlas vivir, aunque fuera solo en su cabeza. El suelo volvió a temblar, fue leve, pero Juan lo sintió, todo su cuerpo vibró con la tierra. No se asustó, lo interpretó como una señal, como un saludo, como un movimiento de raíces bajo sus pies. Recitaba frases como mantras: donde florece la Poya chilensis, el sol toca la piedra. No sabía si era cierto, lo había inventado quizá, pero sonaba verdadero y eso bastaba. Se convirtió en un coleccionista de palabras. Las agrupaba en su memoria, las ordenaba, les daba espacio. Nombrar era lo único que lo mantenía cuerdo. Sin nombre, todo era barro. Le hablaba al moho, le contaba historias, le pedía perdón, tocaba las paredes con cariño como si fueran corteza, escuchaba, a veces respondían con gotas, o con crujidos, o con un silencio distinto. Ya no pensaba en salir. El mundo de arriba era un recuerdo confuso. Creía que tal vez nunca existió, tal vez siempre estuvo allí abajo, tal vez siempre fue barro, oscuridad y libros húmedos. El libro le enseñó a reconocer formas, venas de hojas, estructuras de pétalos, tipos de tallos. Empezó a verlos en el techo del túnel, en las manchas del muro, en los huesos del compañero muerto. Cantaba, no canciones, listas, nombres científicos, clasificaciones. Sonaban como rezos de un culto perdido, como letanías verdes entre la mugre. Juan era el sacerdote de un templo vegetal invisible. Un día dejó de leer. Se quedó en silencio muchas horas, mirando el libro cerrado. Pensó en enterrarlo, cómo se entierra a un hermano, cómo se deja ir algo sagrado. Lloró, pero no lo hizo, no podía. Lo llevó hasta el centro de la sala, puso una piedra sobre él, se sentó al frente y lo miró. Durante horas, tal vez días, el tiempo ya no servía, solo importaba el acto, el rito, la espera. Entonces volvió a hablar.
despacio, como quien despierta, como quien vuelve a nacer. Dijo luma apiculata, hojas opuestas, margen entero, fruto en baya, y sonrió. Capítulo 8. Juan ya no era Juan. Lo que quedaba de él hablaba solo. Recitaba de pie, sin audiencia, como un predicador de barro y oscuridad. Se había vuelto parte del túnel, parte de esa biblioteca podrida que nadie buscó nunca. Caminaba entre estantes caídos, con la solemnidad de un sacerdote y la mirada perdida de un loco. Recitaba párrafos enteros de memoria, de día y de noche, aunque ya no sabía cuál era cuál. A veces mezclaba frases de botánica con fechas de la historia de Chile. Otras veces repetía nombres científicos como si fueran nombres de antiguos amigos. Decía Nothofagus dombelli y se reía. Decía 1861, fundación de la Universidad de Chile, y aplaudía. Su cuerpo era un esqueleto cubierto de costras, su ropa colgaba como trapo en poste, sus pies descalzos se arrastraban por el lodo seco, pero su voz seguía firme, firme y delirante. Nadie lo escuchaba, pero él hablaba con todos los muertos. Una vez improvisó un púlpito con 2 cajas y una tabla. Se paró sobre él, levantó el libro como si fuera una Biblia y gritó: el sur florece, el norte arde y el centro se pudre de olvido. Luego cayó de rodillas, riendo, y volvió a recitar. Creía haber entendido algo profundo, algo que todos ignoraban, una conexión secreta entre la tierra y las palabras, entre las raíces de las plantas y las raíces de la lengua. Hablaba de fotosíntesis como si fuera una revelación divina. Mezclaba versos de Neruda con datos de herbarios antiguos. Cuando no leía, caminaba, despacio, trazando círculos en la sala. A veces hablaba con sombras, les pedía que repitieran después de él, les daba clases, les asignaba tareas, preguntaba: ¿qué hojas tienen borde aserrado? ¿Quién recuerda la definición de angiosperma? Una vez construyó una corona con fibras de un libro viejo, se la puso sobre la cabeza y dijo que era el guardián de los bosques subterráneos. Llamó a los muertos por nombres nuevos. Les decía: hoy sembramos memoria, mañana floreceremos en otro lector. No dormía, no comía, no contaba el tiempo, solo leía, solo hablaba, solo repetía. Había fundado una religión sin fieles, un país sin mapa, una escuela de ciencia botánica en la oscuridad de un sótano sin salida. Hablaba con los libros como si fueran personas. Les decía: hermana monografía, padre manual de campo, abuelo tratado de geografía física. Les agradecía, les pedía perdón por haberlos olvidado tantos años. Cada día Juan se transformaba más. El barro ya era parte de su piel, el polvo parte de sus pulmones, las palabras parte de su sangre. No distinguía lo leído de lo vivido. Todo era uno, todo era texto. Una mañana se cayó. El cuerpo no le respondió. Se arrastró hasta su rincón, se abrazó al libro y recitó en voz baja, entre jadeos, un fragmento de Heráclito: nadie se baña 2 veces en el mismo río. Luego rió él. Se le movieron los huesos. Capítulo 9. La tierra no avisa, solo cede, solo se parte como un pan duro y rancio. Juan lo sintió antes de oírlo. El aire se espesó, el polvo bajó del techo sin moverse. Las paredes se tensaron como músculos antes del grito. Luego el derrumbe. Un estruendo le arrancó de los pies. Todo se vino abajo como si alguien hubiera tirado del hilo de un telón viejo. Los estantes se partieron, los libros volaron como aves asustadas. Juan cayó, rodó, se golpeó la cabeza y quedó inmóvil por unos segundos que no supo contar. Cuando abrió los ojos no había techo, o sí, pero era otro. Una losa de barro húmedo lo cubría todo. Se arrastró con torpeza buscando el rincón donde había dormido. No estaba. Buscó el libro, no lo vio. Gritó, un grito sin eco, solo su respiración agitada en medio del polvo. Trató de levantarse, una rodilla no respondía. Se arrastró como pudo. El barro le entraba en la boca, en los oídos, en las uñas. Encontró un pedazo de madera. Lo usó como muleta. Cogió hacia donde creía que estaba el centro de la sala. No quedaba centro. Todo era escombros, libros rotos, hojas volando, trozos de piedra y silencio. Un silencio que dolía más que el ruido del derrumbe. Un silencio final. Juan lo entendió.
Estaba solo. El derrumbe se había llevado todo lo que importaba. Se arrodilló, rasgó el suelo con las manos, buscaba algo, un lomo, un título, una página. Encontró un fragmento con letras mojadas, lo besó, lo guardó en el pecho, siguió cavando. El barro lo cubría, lo tragaba, lo envolvía. Juan seguía escarbando como un perro, como un loco, como alguien que no puede aceptar que lo perdió todo. Los dedos le sangraban, la piel se le abría, no importaba, seguía. Encontró una linterna rota, no servía, la arrojó lejos, escarbó más. Encontró una tapa de libro, no decía nada, la abrazó, se quedó allí, sobre ella, respirando con dificultad. Su pecho subía y bajaba como un fuelle viejo, el aire estaba espeso, viciado. Cada inhalación era un esfuerzo, cada exhalación un acto de despedida. Juan cerró los ojos, se vio a sí mismo desde arriba, un bulto de barro moviéndose apenas. Pensó en su madre, en su silencio, en su radio vieja, pensó en María José, en su forma de irse, en su forma de volver, pensó en Pablo, en Ramiro, en Víctor, pensó en el libro, en las flores, en la selva subterránea. Se incorporó, gritó un nombre de planta, luego otro, era su rezo, su testamento, su memoria. Araucaria araucana, la pageria rósea, Maitenus boaria. Nadie respondía, el eco se había ido, tal vez porque ya no quedaban paredes donde rebotar, tal vez porque ya no quedaba nadie. Juan no lloraba, solo sudaba barro, solo olía a encierro. Se tambaleó, cayó de nuevo. Esta vez no se levantó rápido. El cuerpo le dolía de un modo nuevo, como si las costillas fueran raíces rotas, como si su columna hubiera cambiado de forma. Tocó el suelo con ternura. «Aquí estás», susurró. Hablaba al túnel, a la tierra, a lo que lo rodeaba. «No me dejaste solo. Me quitaste todo para que aprendiera a quedarme contigo». Intentó ponerse de pie. No pudo. Se arrastró hasta un rincón que aún parecía firme, se sentó, cerró los ojos, respiró, sintió una brisa, imposible, pero la sintió. Tal vez era su mente, tal vez era el túnel, tal vez era una grieta nueva. Abrió los ojos, no había brisa, solo polvo moviéndose. Lo imaginó como una semilla al viento. Eso lo hizo sonreír, porque ya no importaba el aire, importaba la idea de que algo flotaba, de que algo podía crecer. Volvió a recitar palabras sueltas, pedazos de párrafos, fragmentos de páginas rotas. La lengua se le trababa, pero no paraba. Era su forma de seguir vivo, de ser Juan, o lo que quedaba de él. El barro subía por las paredes, lo sentía en la espalda, en el cuello. No bajaba, subía, como una ola lenta, como una inundación sin agua. Solo barro, solo encierro. Cerró los ojos otra vez, escuchó. No había ruidos, solo el temblor de su sangre, solo su respiración, solo una palabra que venía del fondo de su pecho: florecer. Capítulo 10. Juan ya no caminaba, se deslizaba lento como una hoja seca empujada por un viento que nadie ve. El barro se le había secado en la piel como una segunda carne, áspera y gris. Sus ojos apenas abrían, su voz era un murmullo que solo él escuchaba, pero dentro, en el corazón maltrecho, una llama insistía. Había perdido todo. No quedaba luz, ni comida, ni voz humana. Solo palabras flotando en su memoria, palabras que se repetían como una plegaria, como una canción sin música, como una despedida constante. Juan las recitaba, no por fe, por instinto. Encontró un rincón seco, lo tocó con cuidado. Era un hueco de tierra firme, como un nido secreto entre tanto derrumbe. Se acomodó allí, lento, como quien regresa al cuerpo que lo vio nacer. Cerró los ojos, no para dormir, sino para ver mejor desde dentro. Las imágenes se agolpaban, su madre frente a la radio diciéndole que no hiciera ruido, María José cantando bajo la ducha antes de que la rabia los separara, Pablo leyendo con la voz temblorosa, Ramiro llorando sin lágrimas, Víctor sin rostro bajo las piedras. Los nombró uno a uno, con el alma, con los dientes, con lo que le quedaba de saliva. Después repitió: en botrium cocineum, gebuina avellana, fisroya, cupresoides, sus muertos, sus árboles, su herencia.
La respiración se hizo lenta, como una raíz que se acomoda, como un río que se hunde en su cauce. Juan no pensaba en escapar, ya no. Escapar era una idea de los vivos. Él solo quería sembrar, aunque fuera una palabra. Movió los labios muy despacio. Una frase de un libro olvidado, algo sobre el tiempo, sobre el polvo, sobre el ciclo eterno. Se la decía a sí mismo, como si fuera un niño que necesitara dormirse acompañado. La oscuridad lo rodeaba, pero no le pesaba, la conocía. Era su casa, su túnel, su raíz. No temía, solo sentía frío, y en el frío una compañía nueva, no humana, no divina, algo que solo entienden quienes han leído para no morir. Imaginó una flor creciendo desde su pecho, roja, firme, imposible, pero insistente. Cada latido era un pétalo, cada palabra una hoja, cada silencio la savia que la sostenía. No se preguntó por el fin, no buscó redención, solo quería cerrar los ojos con una frase en los labios, y la encontró. La repitió 2 veces, luego una tercera, como quien deja una nota en la puerta cerrada del mundo. Murió en silencio, pero no mudo. Los labios aún se movían, apenas. Un testigo invisible podría haber escuchado: todo lo que se levanta cae, todo lo que cae florece en otro que aún no nace. Fin.